Dios les bendiga. Esperemos que Dios esté con cada uno de ustedes y ustedes con Dios, ¿no? Estos días primaverales en los cuales estamos entrando ahora, pareciera que la gente tiene un poquito más de ánimo, ¿no? La primavera, las flores, las aves que cantan a la mañana. No sé cómo será en el barrio que usted vive. Nosotros vivimos acá en el barrio de Catalina. Nos despiertan los pajaritos cantando. Y yo siempre recuerdo cuando escucho los pajaritos cantar a la mañana, aquel coro que sabíamos cantar antes, que por la mañana, decía la canción, las aves cantan, las alabanzas a Dios el Creador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Bueno, gracias a Dios que tenemos a Dios. En estos días tenemos mucha gente con problemas de nervios, problemas psicosomáticos, por todo lo que están viviendo. Esperemos que esto pronto pase y que podamos volver a la normalidad. Mientras tanto, los hijos y las hijas de Dios estamos acá más firmes que nunca. Esto nos tiene que alentar y afirmarnos en la fe, porque cuando la prueba es grande, la bendición es mayor. Bueno, les mando un gran saludo a todos los hermanos que nos ven, nos escuchan, a la iglesia de La Boca, los hermanos que están más allá, los que están en las provincias, los que están en otros países y que también nos siguen. Gracias a todos por estar con nosotros y compartir con nosotros la palabra de Dios. Agradecemos a los pastores y hermanos que están retransmitiendo nuestro mensaje por radio en las provincias. La hermana Viviana Espíndola, allí directora de la radio Promesa, 98.9, la frecuencia en Oberá Misiones. Gracias por transmitir o retransmitir nuestro mensaje. Según tengo entendido, esto sale de las 12 del mediodía a las 13, una hora de transmisión. También al pastor Rodolfo Sali, que retransmite allí en Tucumán, capital de Tucumán, por la radio La Trompeta de Dios. Gracias, hermano, por retransmitir nuestro mensaje a aquellos hermanos que no tienen internet y que por lo menos pueden oírlo por la radio. También al pastor Pablo Bassi por reproducir nuestro mensaje allí en la localidad de América, provincia de Buenos Aires, Radio Kid, a partir de las 14:30 horas. Gracias a todos y todos aquellos que de alguna manera nos están retransmitiendo para que la palabra llegue. Mire, en estos días de tanta negatividad, de anuncios que parece que la gente que comunica la parte informática de lo que está pasando en el país y en el mundo, están esforzándose para traer malas noticias. No hay ninguno que traiga una buena noticia. Pero nosotros tenemos las buenas noticias, las noticias de Dios. El reino de Dios, el gobierno de Dios está intacto, la economía de Dios está intacta y los que vivimos y nos movemos en el reino de Dios también estamos intactos. Nuestras almas, nuestro espíritu, lleno de la presencia de nuestro Señor. En estos días estamos hablando de un tema que el título lo hemos sacado directamente de la palabra de Dios. Corderos en medio de lobos. Corderos en medio de lobos, y gracias al hermano director y también al productor que nos pone esos eslogan antes de proyectar el mensaje, la carátula, no sé cómo se llama técnicamente, muy lindo, la verdad que tienen muy lindas ideas. Ahora, en este tema que comenzamos hoy, que retransmitimos hoy,
está tan bien caratulado. Lo que viene a partir del domingo, por favor no se lo vaya a perder, porque esto tiene que ver con la luz en las tinieblas resplandece. Vamos a estar viendo que la luz en las tinieblas resplandece. Hoy seguimos, hoy jueves, vamos a culminar con este tema Cordero en medio de lobos, para ir profundizando luego un poquito más de cómo vivimos acá en este mundo, nosotros siendo y perteneciendo al reino de Dios. En San Juan, Evangelio de San Juan capítulo 5, versículos 18 y 19, dice así la palabra de Dios. San Juan 5, 18 y 19 dice, sabemos, acá es interesante, los dos versículos comienzan con el verbo saber. Dice, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el versículo 19 nuevamente usa el verbo saber ahí. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos, es decir, lo tenemos bien claro. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es que lo que está diciendo es lo que sabemos. Y hay, en estos dos versículos comienza diciendo, usando esta palabra. Sabemos, esto es lo que sabemos muy bien. El que nació de Dios por el Espíritu Santo, la persona que se ha entregado al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo entró por el Espíritu Santo dentro de esa persona, no practica el pecado. Esto no quiere decir que no puede caer en alguna tentación, pero caer a practicar hay una diferencia abismal. El que practica es que le gustó, el que cae es que tropezó. Acá está diciendo que sabemos que el que ha nacido de Dios, el que tiene una nueva vida en el Espíritu, no practica el pecado porque Jesús lo guarda. Es interesante lo que dice. Y el maligno no le toca. Venimos hablando del maligno, de dónde salió Satanás, de cómo obra este bicharraco. Y luego dice, sabemos que pertenecemos a Dios. Como dijo San Pablo en una oportunidad, Dios, de quien soy y a quien sirvo. Acá Juan dice, sabemos que pertenecemos a Dios. Ya no somos nuestros, sino que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, bajo la directiva, bajo la inspiración, bajo el dominio del maligno. El mundo entero está influenciado e inspirado por el maligno. Ahora, ¿dónde está Satanás y sus ángeles? ¿Dónde están en este momento? Porque algunos hermanos dicen, pero ¿cómo puede ser que ande suelto por acá? ¿No es que Cristo lo venció en la cruz del Calvario y le quitó el poder? ¿Dónde anda? ¿Dónde está Satanás? ¿Y dónde están los ángeles a los cuales también le llamamos demonios? Bueno, vamos a ver la palabra de Dios. Busquen San Judas. Este es un libro del Nuevo Testamento. Judas, uno de los apóstoles. Judas, capítulo 1, versículo 6. Judas, capítulo 1, versículo 6. Téngalo presente, no lo vamos a leer, pero le voy a dar otro texto que dice lo mismo, que está paralelo a lo que dice Juan, pero esto lo dice Pedro. En 2 de Pedro 2.4, 2 de Pedro 2.4 dice lo mismo. Nosotros vamos a leer en Judas, capítulo 1, versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, esto es Satanás y los angelitos que le siguieron a él. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio
del gran día. Téngalo presente, iglesia, y todas aquellas personas nuevitas que están mirando, porque esto es interesante. Esto no lo sabe nadie, sino el que ha leído la Biblia y tiene la luz para entenderlo. A ver, dice Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice, pero ¿cómo dice, pastor, que la Biblia de que está en prisiones de oscuridad? Si el tipo anda tentando, haciendo caer la gente. Bueno, les tengo que explicar. Estas prisiones no son de mampostería. No son prisiones de puertas de hierro con rejas, ni prisiones con ventanas con rejas de hierro, donde el diablo está y los ángeles están agarrados de adentro diciendo, nos encerró acá. Estas prisiones no son así. Están confinados en la oscuridad y no pueden penetrar la luz. Pero esto tiene que ver con una dimensión espiritual. Escúcheme bien. Es una dimensión en un estado espiritual. Las cárceles de oscuridad. ¿Y cómo entonces las personas son dominadas por Satanás si él está en cárceles de oscuridad espirituales? ¿Cómo el diablo toma, usa, cómo hace para que las demás personas que no son creyentes en Dios puedan también caer en la oscuridad? Si él está en la oscuridad y no puede penetrar en la luz, la verdad, pastor, no entiendo. Bueno, sencillo. Satanás no anda en la luz, no puede andar. Pero la gente que anda en luz se puede meter en la oscuridad. Y esto es lo que pasa. Los hombres se meten en la oscuridad. Mire lo que dice San Juan capítulo 3, 19. San Juan 3, 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más la oscuridad, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, ya estaban en oscuridad, pero en lugar de salir porque vino la luz, siguieron quedándose y se internaron más en oscuridad. ¿Por qué? Porque amaron más la oscuridad que la luz. Y dice clarísimo, sus obras eran malas. ¿Qué quiere decir? Bueno, no es que el diablo los atrapa, sino que ellos eligen vivir en las tinieblas. Saben que no deben mentir, los hombres, las mujeres, pero mienten. Eligen mentir. Saben que no tienen que sobornar, pero sobornan. Eligen sobornar. Saben que no tienen que robar, pero roban. Amaron más el robar que el no robar. Saben que no deben perjudicar al prójimo y no les interesa nada y viven perjudicando al prójimo. Saben que no deben matar y matan. Saben que no deben fornicar, no deben adulterar, no deben estafar, no deben violar. Usted puede hacer una larga lista. Todo eso pertenece a la oscuridad, a las tinieblas. Y lo que pasa es que cuando una persona comienza a practicar estas cosas, lo que realmente sucede en el ámbito espiritual es que estas personas entran en cárceles de oscuridad. Cuando una persona está bajo el flujo de un pecado, metida y no puede salir, está en cárceles de oscuridad. El que está en droga no puede salir, está en cárceles de oscuridad. Eligió eso, ahora no puede salir. El que fornica, el que adultera y no puede dejar de adulterar, está en cárceles de oscuridad. Ahora, vamos a recordar algo que está en la Biblia y lo vamos a leer, ¿no? Esto
que vamos a leer es cuando Pedro y Juan estaban en Samaria, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, y imponían las manos sobre las personas y las personas recibían el Espíritu Santo. Y comenzaban a hablar en otras lenguas y otros se sanaban y otros se libertaban y Juan y Pedro ahí estaban imponiendo manos y era maravilloso. Y de pronto aparece un mago, un adivino llamado Simón, que cuando vio esto le ofrece plata, le ofrece dinero a Pedro y a Juan porque dice, pásenme a mí un poco de este poder así yo cuando ponga las manos otros pueden recibir como reciben ustedes. Y este era un mago que hacía mentiras, engañaba a la gente y le sacaba plata. Y entonces quería pagar para obtener el poder de Dios. Y Pedro, que es el que habla allí, y Juan, se volvió loco cuando oyó esto. Pero si usted tiene una Biblia, no vamos a leer todo, le estoy contando el relato, vamos a leer el versículo puntual. En Hechos capítulo 8, versículo 22, dice Pedro mirándolo al mago a Simón, en hiel de amargura estás y prisión de maldad veo que estás. Repito, lo leí mal. En hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Esa frase, prisión de maldad, porque las cosas de Dios no se consiguen por dinero, y ustedes la saben muy bien. Así que mire lo que le dice este mago. Dice, estás en prisión, estás metido en la magia, en la adivinación, y quieres usar el poder de Dios, estás en prisión de maldad. Lo veía clarísimo. Cuando las personas entran en practicar algún pecado, en realidad entran en una cárcel de oscuridad. Recuérdelo, y donde el diablo los encierra allí. Cuando Isaías habla de Satanás, nosotros hemos leído, no sé si fue el martes o el domingo, leímos, creo que fue el domingo pasado, cuando de dónde salió Satanás, algunos que están siguiéndonos lo recuerdan. Pero yo les hablé diciendo que en Isaías también habla de Satanás. Y aquí Isaías capítulo 14, versículo 17, habla justamente de esto de las cárceles de oscuridad. Isaías 14, 17 dice que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Hoy no vamos a tocar este texto, pero Jesús dijo, el Espíritu del Señor me ha ungido, y entre una de las cosas que dice, ¿para qué lo ungió? Dice, para dar apertura de la cárcel a los que están en cárceles espirituales, cárceles de maldad. Ahora usted dice, qué tremendo, pastor. Así que el diablo está en prisiones de oscuridad y no puede penetrar la luz. Pero, aún estando en la oscuridad, puede tentar y ofrecer la oscuridad. Y los hombres, a pesar que Cristo le ofrece la luz a través del Evangelio, ellos eligen las prisiones de oscuridad. Oh, estamos entendiendo algo que nunca lo habíamos entendido. Bueno, acá le tengo que explicar otra cosita más. Escuche, la Biblia llama oscuridad a la ignorancia de la verdad. Cuando alguien no conoce la verdad, ignora la verdad y hace lo que no es de la verdad, que es la palabra de Dios, la Biblia lo llama esto oscuridad. Y la Biblia llama luz al conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Es decir, el conocimiento de Dios te hace libre de la mentira del diablo. El conocimiento de Dios hace que no te engañe Satanás y puedas elegir la luz y abandonar las tinieblas. Que esto es lo que no quiere el diablo, que la luz venga a tu corazón. Él no la tiene.
la perdió. Si tenía tanta sabiduría al principio, ahora ya no la tiene. Es un ángel caído, confinado a vivir en oscuridad y en maldad. No tiene el conocimiento y la revelación que tiene la iglesia de Jesucristo. Ahora, cuando los hombres dicen que amaron más las tinieblas que la luz, con esto que estamos diciendo quiere decir que amaron más la ignorancia. Fíjese, los hombres más pecadores en este mundo son los que salieron de la universidad. Así dice, no, porque dicen los políticos, cuanto más conocimiento tiene, más preparación tiene. Están hablando de la preparación que el mundo puede brindar a la cabeza de una persona. Sí, la gente más corrupta son los que han pasado por la universidad. Escúcheme, no es un problema de la sabiduría humana. Es un problema que no pasa por el conocimiento y la sabiduría humana. Pasa por el conocimiento y la sabiduría de Dios. Cuando los hombres tienen la cabeza llena de conocimiento humano, todavía están en tinieblas si no conocen a Dios y su palabra. Y aún los que son tan inteligentes están diciendo que la Biblia está caduca, que hay que sacarla, que basta de predicar la Biblia, que no va contra los derechos humanos. Claro, les muestra los pecados, les muestra la oscuridad, y los hombres, como aman la oscuridad, quieren seguir viviendo en cárceles de oscuridad y repelen la luz. Tremendo. Dice, sus obras eran malas. Ya estaban en las tinieblas, ¿no? Y no quisieron dejarlas. Se metieron más en tinieblas. Ahora, el pueblo de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí en el corazón del creyente y de la persona creyente. ¿Para qué? Para sacar a estas personas de cárceles de oscuridad, de cárceles de tinieblas. Ahora usted dice, ¿cómo? Pastor, ¿cómo podemos sacar a estas personas que están en cárceles? Si recién usted leyó que dice que el diablo jamás le abrió la puerta a los que metió en prisiones de oscuridad. ¿Cómo podemos abrirle la puerta espiritual a esta gente? Es todo a través de la luz del Evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad te va a sacar, te va a hacer libre, te va a sacar de las prisiones. Satanás y sus demonios están en prisiones de tiniebla porque son ignorantes de la verdad. Pero ellos saben que esta verdad está en la iglesia. Entonces luchan contra la iglesia y luchan contra las personas. Si los ángeles buenos, los ángeles que están con Dios, les encanta oír a la iglesia cuando predica y cuando ora y suceden milagros y maravillas, la Biblia dice que les encanta a los ángeles de Dios venir y oír y ver cuando se predica el Evangelio. Porque aún los ángeles buenos que quedaron con Dios no tienen la revelación que tiene la iglesia. Y si usted lo quiere leer, mire, esto está en Primera de Pedro 1:12. No lo vamos a leer aquí por cuestión de tiempo, pero véalo en su casa. Primera de Pedro 1:12 va a decir que los ángeles añoran ver y oír la palabra de Dios, los milagros de Dios. Satanás y sus demonios tienen menos revelación aún que los angelitos de Dios que quedaron con Dios. ¿Saben lo único que conocen los demonios y Satanás? Conocen a Jesús, conocen al Espíritu Santo y conocen a Dios. Pero más de ahí no le pida, no le da más. No tienen luz, están en tinieblas. Están ignorando el conocimiento y la sabiduría de Dios. Lo único que puede hacer el diablo con sus presos es tratar que no entiendan el mensaje de Jesús. Porque cuando la persona entiende el mensaje de Jesús, automáticamente se le rompen las cadenas y comienza a ver, y entonces ya no quiere estar donde está. Sale por sí solo. Ahora, el diablo
hasta ahora lo que intenta es bloquear sus mentes con pensamientos de dudas, con pensamientos de incredulidad, llevándolos a la adivinación, al curanderismo, a las religiones falsas. ¿Cómo puede ser que gente tan inteligente en este mundo no puedan salir a trabajar si no leen el horóscopo? Oiga, yo conozco gente, no sale de su casa si no lee el horóscopo. A ver qué le dice el horóscopo. Y si el horóscopo dice no salgas por esto, por lo otro, no salen. ¿Cómo puede ser que gente tan inteligente estén yendo a los curanderos, a los adivinos para ver qué pasa? Los gobernantes van a los adivinos para que los adivinos le digan qué es lo que tienen que hacer. Cuando la palabra de Dios dice cómo tenemos que gobernar y ser gobernados. Pero ellos no quieren la verdad. No quieren la verdad. Y nombran a Dios, pero no conocen a Dios. Están tan lejos. Pero mire, en 2 Corintios 4:4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios con minúscula está, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los ciudadanos del reino de Dios tenemos armas, no las armas que usa el mundo, no armas físicas, pero tenemos armas para libertar a los cautivos, armas espirituales, poderosas en Dios. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. A ver, vamos a leerlo. Permítame que voy a encender aquí un poquito la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 10. A ver, Mateo, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tremendo. Se lo parafraseo. Aunque estamos dentro de un cuerpo, aunque andamos en la carne, estamos dentro de un cuerpo, somos alma y espíritu que estamos dentro de un cuerpo, no luchamos como luchan los demás humanos, a las trompadas, con armas, no luchamos así. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo para derribar. ¿Y qué es lo que tenemos que derribar? Tenemos que derribar, según la Biblia, fortalezas de razonamientos humanos, argumentos falsos, espíritus de arrogancia que impiden que la gente conozca a Dios. Interesante. Capturamos los pensamientos falsos enseñados a las personas y los traemos a la obediencia a Cristo. Personas que practican el curanderismo y creen que Dios las usa. Yo lo he tenido en la familia, ya lo he contado alguna vez. Creyendo que estaban haciendo algo para Dios y el diablo los estaba usando. Y usaban nombres de personas muertas. La Madre María, Pancho Sierra y no sé quién más. Personas que van a una religión una vez por año y hacen promesas a personas muertas que fueron buenas personas, pero murieron. No pueden responder porque una vez que se fueron con Dios, si ellos pudieran oír y ver lo que está sucediendo acá, el paraíso no sería paraíso, mi estimado y amigo hermano.
Estas personas que murieron y se fueron con Dios, no hay que pedirles a ellos. La Biblia lo dice muy claro, no consultéis a los muertos, no pidáis a los muertos. Está en Deuteronomio esto. En otro momento lo vamos a leer. Pero personas que han muerto y que le están pidiendo perdón a estos muñecos. Y ellos mismos nunca hablaron con Dios, ni pidieron perdón a Dios, ni recibieron nunca en su vida al Hijo de Dios, pero creen que es suficiente haciendo una promesa a algún muerto que fue santo y que está más cerca de Dios, porque así le ha hecho creer el diablo, ¿no? Jesús llama a estos ciegos que guían a otros ciegos. Porque estos hablan, hay que ir al muñeco tal, y van todos para allá. No, ahora, ¿sabe qué? Hay otro muñeco y van todos para el otro lado. Estos son espíritus engañadores que hacen que las personas desvíen la vista, dejen de mirar al Hijo de Dios para mirar a estas personas que murieron. Que cuando estaban vivas, mire, hicieron cosas muy buenas. Que si estos resucitaran, cuando ven la gente que le va a pedir cosas, si estos resucitaran dirían, no me pidan a mí, pídanle a Jesús. Cuando yo estaba vivo le pedí a Jesús. Pero ellos ya no pueden hablar. ¿Dónde están? Están. Ahora, mire lo que dice San Mateo 15, 14. San Mateo capítulo 15, versículo 14, dice Jesús, déjalos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Está diciendo, estas personas que guían a las personas a pedir y por personas que murieron y que ahora le llaman no sé qué, le dieron un título, cosas de hombre, son ciegos, guías de ciegos. Ahora, Pablo dice a estos pensamientos que le han metido a esta pobre gente, contrarios a la verdad, a esto le llama fortalezas. Fortalezas. Pablo estaba pensando cuando decía fortalezas en las fortalezas romanas. Mire, las paredes de las fortalezas romanas, el ancho de las fortalezas romanas, a veces, según cuando uno estudia la historia, dice que podían pasar 2, 3 carros romanos a la par, el tremendo ancho que tenían las paredes, piedra sobre piedra, cemento sobre cemento, eran unas fortalezas imposibles de penetrar. Sin embargo, los que han leído la Biblia saben que aquellos muros de Jericó, aquellas fortalezas que nadie podía penetrar, Dios las derrumbó. Se vinieron abajo cuando el pueblo de Dios gritó por Gedeón, la espada de Jehová y de Gedeón, y se rompieron las fortalezas. Las paredes de las fortalezas romanas eran muy difíciles de derribar, pero Pablo dice que nosotros podemos derribar con el poder de Dios todas las fortalezas. Los argumentos satánicos que forman las piedras de las fortalezas. Porque van metiendo cosita tras cosita. Esto es una mentira, lo llevan para allá, lo desvían de la verdad, lo desvían de acá. Después hablan mal de los que predicamos la verdad. Mire, ¿cuántos hablaron mal de usted? ¿Cuántos se enteraron de ustedes que son creyentes que alguien los catalogó de qué? Mire, a los evangélicos algunos dicen que somos fanáticos. Y le dicen a la pobre gente, no los escuchen porque estos son unos fanáticos. Algunos políticos nos han dicho que somos retrógrados, que nos hemos quedado en el tiempo y que queremos volver a la prehistoria. Otros nos llaman aburridos. Nunca encontré una persona más feliz que un hijo y una hija de Dios. Desahuciados. Conocí a un hombre que decían, se meten en el evangelio porque están desahuciados. No los quieren allá, no tienen cura allá. Anduvieron por todos lados, cayeron en el evangelio. Qué equivocados están. Desahuciados son los que están bajo el dominio del diablo, ¿no? Eso sí que están desahuciados. Otros nos llaman herejes porque les mostramos los pecados.
Entonces nos llaman herejes, discriminadores. Ahora está la palabra nueva, discriminadores. Discriminamos, están marcando a las personas que se han equivocado y a lo que ellos llaman errores. Que no respetamos los derechos humanos porque le decimos al que adultera que no adultere, porque decimos al que viola que no viole. Nosotros por eso no respetamos los derechos humanos. Y ellos han pasado por alto los derechos divinos. Eso es lo que no saben. Pero cuando el Espíritu Santo, mis queridos amigos y hermanos, cuando el Espíritu Santo convence de pecado a estas personas, les muestra sus errores a estas personas que le han puesto tantos argumentos en la cabeza que han formado una fortaleza para que no les penetre el Evangelio. Pero el Espíritu Santo puede penetrar. Cuando predicamos la verdad y el Espíritu Santo hace que esta palabra entre en estos corazones, entonces las personas despiertan, conocen un poco la luz y comienzan a salir de sus prisiones. Y el diablo no puede retenerlas. Aunque hemos visto cómo luchan las personas cuando recién se convierten, se levantan los parientes en contra, los amigos en contra, todo el mundo lo quiere sacar de la verdad. Pero el que permanece hasta el fin será salvo. La oración, la prédica, el testimonio, la obra del Espíritu Santo, estas son las armas que tenemos los hijos y las hijas de Dios. No deje de orar en estos días. No deje de oír la palabra de Dios en estos días, más que nunca. Debemos alimentarnos, debemos saber dónde estamos parados, debemos saber contra quién peleamos. Si Jesús dijo que éramos como cordero en medio de lobos, es así como nos ve. Los demonios andan rodeándonos a ver a quién puede voltear. Pero el Señor nos va a llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y vamos cada día a estar mejor que el anterior. En estos días, el otro día hablando con una pastora, yo le decía, en estos días vamos a conocer a los verdaderos cristianos. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Desde el momento que conocimos a Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Si tú que me estás mirando por, no sé, si estás en un televisor o una tablet o no sé, y estás escuchando este mensaje, no te pierdas lo que viene, porque ahora vamos a ver cómo funciona la luz en las tinieblas. El Hijo y la hija de Dios es luz. Está para iluminar en medio de las tinieblas de este mundo. ¿Y vio lo que pasa cuando usted entra en una habitación y está completamente a oscuras? Y usted prende el interruptor, aparece la luz y en un segundo desaparecen las tinieblas. Eso es lo que sucede cuando un hijo o una hija de Dios predica la palabra y el Espíritu Santo comienza a obrar en el corazón de la persona. Las tinieblas se disipan y la luz comienza a entrar en el corazón y en la mente de las personas. Tú que tienes en tu corazón el deseo ahora de recibir a Cristo como tu Salvador, como tu guía personal, quiero guiarte a orar al Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Repite conmigo allí donde estás. Padre eterno, en este momento quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Quiero que entre en mi corazón. Padre, perdona mis pecados. Perdona mi ignorancia. Sácame de las tinieblas y penétrame en la luz. Me pongo en tus manos, Señor, para que tú me recibas en tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ha recibido a Cristo como Salvador, usted ha entrado al reino de Dios. No se quede ahí.
El domingo que viene a las 11 de la mañana tendremos nueva enseñanza. El martes a las 9 de la noche. El jueves a las 9 de la noche. Más palabra de Dios para tu alma. Continuamente estás escuchando palabras que el mundo enseña, que habla, que dice. Tienes que oír lo que Dios tiene para ti. No dejes de oír. Si no, tu cabeza será llena de tinieblas en lugar de luz. Necesitas de la luz. Necesitas de la palabra que disipa las tinieblas. Cómprate una Biblia y lee los evangelios. Y ora. Todos los días busca un lugar a Dios y ora a Él. Y Él te responderá. Y al pueblo de Dios que me está siguiendo, vamos a orar, estimados amigos y hermanos en Cristo y colegas en el ministerio. Realmente estamos como corderos en medio de lobos. Y cada vez que oímos los planes de los hombres para este mundo, más nos damos cuenta de los lobos que andan con ganas de destruir los corderos. Pero quiero decirles que con nosotros está la máxima autoridad, el creador del cielo y de la tierra, el maravilloso Dios, a través de su Espíritu Santo, está en nosotros. Y voy a orar para que el fuego de este Espíritu esté en cada uno de ustedes y no cese de arder, que no nos deje quietos, sino que nos lleve adelante a predicar el Evangelio, a extender el mensaje de la luz. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada hermano, cada hermana, cada pastor, Señor, por nuestra querida y amada iglesia, por aquellos hermanos que están lejos, aquellos que están sin pastor, por alguna causa, Señor, y sin pastoras. Señor, guíales ahora por tu palabra, por tu espíritu. Levanta a tu pueblo con poder, Señor, y que en estos días de tanta necesidad, de tantos problemas, tu Espíritu Santo ahora arda en el corazón de cada hombre, cada mujer que cree en ti, Señor, y levanta a tu iglesia como nunca, porque tú has dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En el nombre de Jesús, yo declaro a tus hijos y a tus hijas bajo la unción de tu Espíritu. Amén y amén. Dios les bendiga y no se olvide que el domingo que viene vamos a estar viendo la luz en las tinieblas resplandece. Dios les bendiga mucho.